Muy buenos días, amados hermanos, amados del Señor, amada Iglesia de Jesús. Pues acompáñenme con su Biblia, por favor. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 22, por favor. ¿Está listo? Dice así el versículo 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Amén. Bueno, pues una vez más vemos a nuestro Señor Jesucristo en acción. ¿A cuánto les gusta ver al Señor en acción? Es muy interesante. Vemos acá al Señor que llegó a un lugar llamado Betsaida y unas personas, obviamente, que escucharon que Jesús había llegado por ahí, por esos lugares, llevaron delante de él a un hombre ciego. Y dice la Escritura, lo que leímos, que le rogaron que le tocara, obviamente para sanarlo, ¿no? Lo llevaron a él porque escuchaban que Jesús tenía poder para sanar enfermos. Seguramente, o es probable que ya hubiesen escuchado que él había sanado a otros ciegos. Entonces llevan a este hombre ante Jesús para que lo tocara, con la finalidad de que pudiera sanarlo. Y el Señor hace este milagro. De una manera muy extraña, el Señor sana a este hombre ciego. Y bueno, pues ahí termina por lo menos el relato de esta mañana. Pero, hermanos, nuestro Señor Jesús, durante su ministerio terrenal, Él no solamente enseñó la verdad, Él no solamente enseñó las verdades del reino de Dios, sino Él fue un hombre que siempre mostró compasión por la necesidad del ser humano. Siempre. El corazón de Jesús es un corazón compasivo. Jesús no es un Dios que está en su trono exigiendo obediencia, exigiendo perfección, exigiendo santidad. Ahora, ¿lo pide? Sí lo pide. Pero exigiendo y solamente exigiendo eso, ese no es el Dios en el que nosotros creemos ni en el que la Biblia revela. Ese no es el Jesús que la Biblia revela. El Jesús que la Biblia revela es un Dios compasivo, que se compadece de la necesidad del que sufre, del que padece. Y muchos de los milagros que el Señor hizo, obviamente por su soberana voluntad, pero los hizo porque veía la necesidad de los que sufrían. A veces las intenciones de los que llevaban a los enfermos para que los sanaran, o las mismas intenciones de los enfermos al acercarse a Jesús, no eran las más correctas. Pero Jesús muchas veces hizo a un lado eso y actuó por compasión. Actuó por compasión. Y en esta ocasión al Señor le trajeron a un ciego, como ya le dije y leímos, y dice acá en nuestra primer parte, dice que le trajeron a un ciego y le rogaron que le tocase, ¿verdad? Ellos tenían la esperanza de que Jesús podía sanar a aquel hombre ciego. Con seguridad, como les dije también, ya habían escuchado que Jesús tenía un poder sanador.
Así que se acercaron, aquí dice, para rogarle que al menos lo tocara, y entonces así igual y podía sanar a aquel hombre ciego, ¿verdad? Entonces lo primero que vemos acá es que la gente que se acercó a Jesús para pedirle ayuda para ese hombre, probablemente fueron sus familiares. No sabemos quién fue, la Biblia no lo revela, quiénes fueron los que llevaron a este hombre ciego ante Jesús, pero es probable que era gente que le importaba a ese hombre ciego. Amigos, familiares, alguien que le importaba la vida de ese hombre en esa desgracia o en esa condición tan trágica, ¿verdad? Pero estar ciego es una tragedia. Pero ellos se acercaron rogándole a Jesús. Y yo creo que esa es la manera en que todos los que tenemos necesidad debemos acercarnos siempre al Señor, en actitud de ruego, de súplica. Nunca exigiendo, nunca esperando que a ver a qué hora Dios nos contesta, ¿verdad? Sino siempre acercándonos al Señor en una actitud de ruego y de súplica. ¿Cómo se acerca usted al Señor cuando tiene una necesidad? Es de los que dice, no, ya Dios sabe, ¿para qué le pido? Pero hay quienes dicen eso, no, ¿ya para qué le pido? Yo para qué le dice, ya Dios sabe. ¿Será que Dios lo sabe? ¿Qué dice usted? Sí, pero eso significa entonces que no debemos acercarnos a Él en súplica y ruego. No, tenemos que entender que cuando nos acercamos nosotros al Señor de la manera correcta, el Señor nos escucha. Y cuando nos acercamos en esa actitud de súplica y ruego, el Señor considera nuestra oración. Y Él ve nuestra necesidad y Él la contestará en su tiempo y en su forma. De eso no tenga usted la menor duda, de que el Señor siempre va a contestar nuestra oración, la oración que es levantada en súplica, en ruego, en humildad, siempre la va a contestar el Señor en su tiempo y en su forma, ¿verdad? Porque a veces los cristianos luchamos con las formas de Dios y es ahí donde el corazón se tiene que ajustar. Pero mire, se acercaron para rogarle que le sanara a ese hombre ciego por lo mismo, ¿no? El hombre estaba en una condición pues muy trágica, muy lamentable, ¿verdad? No podía ver. Pero fíjese, la ceguera en los tiempos de Jesús, al menos dentro del pueblo, del contexto del pueblo de Israel, el contexto cultural de Israel y cultural y religioso, la ceguera era vista como una maldición. En el Evangelio de Juan 9, versículo 1 dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, ¿verdad? Ese es otro caso de otro ciego. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús respondió: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que la conciencia colectiva y la instrucción probablemente religiosa en los tiempos de Jesús era que ese tipo de padecimientos, la ceguera, la sordera, la invalidez, etcétera, eran maldiciones, que porque a lo mejor tus papás habían sido tremendos y Dios se desquitó contigo, más o menos así, ¿no? Como dicen por ahí, ¿qué hicieron? ¿O qué hiciste? ¿No? Que estás así. A veces eso más bien en esos tiempos eso se pensaba. Por lo tanto, el ciego que estaba ahí delante de Jesús, es probable que la gente pensara: ese hombre está maldito, por favor Jesús, haz algo por él. Pero Jesús dejó claro, ¿verdad?, en lo que ya leímos, que no, que ese tipo de situaciones no necesariamente eran una maldición. A veces eran situaciones que Dios permitía, ¿verdad?, para glorificarse. Ahora, no quiere decir, con esto que estoy diciendo, que Dios hacía que la gente naciera ciega o inválida. No, situaciones incluso naturales, ¿verdad?, o cuestiones de genéticas, etcétera, que Dios permitía y sigue permitiendo que pasen, y Él se glorifica aún en las deficiencias humanas. ¿Me explico? Entonces, la ceguera, como hoy en día, es una condición que puede darse por varias razones, pero que sin duda la ceguera afecta a la calidad de vida de una persona, ¿sí o no? Es decir, una persona ciega o invidente no puede tener una vida normal como la que usted y yo tenemos.
Aunque hoy en día, ¿verdad?, hay ejemplos admirables de personas con esas limitaciones y que buscan salir adelante, no deja de ser una situación que limita el potencial humano. En los tiempos de Jesús no había las instituciones que hoy se dedican a darle asistencia a las personas con discapacidad y para poderlas integrar en la sociedad. No, eso no existía. Una persona ciega, una persona lisiada, una persona sorda era aislada socialmente, no era útil en la sociedad. Si hoy cuesta mucho trabajo integrar a ese tipo de personas en la dinámica social, imagínense en aquellos días. Así que sí era una situación muy difícil para aquel hombre. ¿Sí está de acuerdo conmigo? En los tiempos de Jesús, la ceguera, fíjese, condicionaba a una persona a la pobreza. Es decir, era muy probable que un ciego fuera pobre. No de escasos recursos, ¿verdad? No, pobre. Que no tuviera ni siquiera para el sustento diario, vamos. Lo condicionaba a una persona así a vivir de la caridad de otros y a vivir de una manera aislada. Insisto, era una situación para la persona que estaba así muy desesperante. Pero bueno, eso es en cuanto a la ceguera natural. Yo le quise compartir esto porque que entendamos un poquito más o nos metamos en esos zapatos, ¿verdad? Un poquito de la condición de aquel hombre ciego. Pero hay una ceguera también que afecta sobremanera la vida de los seres humanos y es la ceguera espiritual. Mire, los seres humanos nos desenvolvemos en dos realidades, en el mundo físico y en el mundo espiritual. Esas son las dos realidades en las que nosotros nos desenvolvemos. El mundo físico obviamente es lo que usted puede ver y tocar. Y el mundo espiritual es el mundo invisible, pero que es real. El hecho de que no lo podamos ver no implica que no exista. Es otra realidad paralela a la realidad física y que tiene influencia en nosotros. De hecho, es el mundo, déjame expresarlo así para explicarlo mejor, es el mundo de Dios, vamos a decirlo, donde Dios mora. ¿Ok? En ambas realidades necesitamos una visión clara para poder interpretarlas correctamente y poder desenvolvernos correctamente. Como el hombre ciego natural no se puede desenvolver con libertad y con absoluta independencia y claridad en el mundo físico. También una persona ciega espiritualmente no entiende las cosas de Dios y no puede desenvolverse en el reino de Dios. Necesitamos ojos físicos saludables, ¿sí o no? ¿Cuántos ya usan lentes? Yo veo a varios. Pero uno dice, ya necesito lentes. O sea, que ya el ojo está fallando, ¿no? Pero necesitamos tener una visión lo más saludable posible, ¿sí o no? Pero también necesitamos ojos espirituales saludables. ¿Por qué? Para que nos sean útiles para nuestro desarrollo, tanto natural como personal. Aquellos que están lejos de Cristo, amados hermanos, están ciegos, como usted y yo lo estuvimos antes de conocer al Señor, ciegos espiritualmente, no podíamos ver a Dios ni las cosas de Dios, andábamos a tientas, ¿verdad? Vivíamos extraviados, como viven la gente sin Cristo, extraviados, sin luz, es decir, sin la luz de Dios iluminando nuestro caminar, ciegos. 2 Corintios 4:3 dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Es decir, los ojos espirituales, están ligados al entendimiento espiritual. Es con los que vemos las cosas del Espíritu. No son unos ojos, no piensen ojos naturales, ¿verdad? Sino son ojos espirituales que están ligados, relacionados al entendimiento espiritual, ¿verdad? Entonces dice que el Dios de este siglo, ¿quién es? Satanás, ¿verdad? Cegó el entendimiento, o podremos ponerle ahí los ojos de los incrédulos,
para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esa es la condición de las personas sin Cristo, ciegos espiritualmente. Deuteronomio 29:4, también quiero compartírselo, dice así: pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Esto se lo dijo Moisés al pueblo de Israel, un pueblo duro de corazón, rebelde, que no pudo ver la bondad de Dios y ser agradecido con Dios, sino dijo: ustedes no quieren tener ojos para ver ni oídos para oír. Por más que Dios ha hecho maravillas entre ustedes, no quieren ver. Eran ciegos espiritualmente. ¿Verdad? La ceguera espiritual es la trágica condición de todo aquel que está sin Cristo. Imagine esto, un mundo en donde la mayoría de las personas fueran ciegas o no pudieran ver. Imagínenselo. Imagínense el caos. Así que saliera usted de aquí y toda la gente ciega. ¿Usted cree que habría choques? Pues claro, todo el mundo chocando con las paredes, gente cayéndose, agarra al hijo que no es de él, a la esposa que no es de ella, pero de él, ¿no? Etcétera, así, un caos. ¿Dónde está mi carro? Imagínese usted eso. ¿Se lo puede imaginar? Bueno, pues ¿sabe qué? Espiritualmente hablando, así está el mundo. La gente está ciega. Todo el mundo haciendo locuras, lo que quiere. Uno dice: ¿cómo rayos está pasando eso? ¿Por qué la gente hace eso? ¿Verdad? Dices: no puede ser posible tal cosa. El mundo está de cabeza. Ahora la gente piensa tan raro, ¿no? Bueno, porque la ceguera espiritual se intensifica en la medida que el mundo se aparta de Dios. Hay niveles de oscuridad. Y en la medida en que las personas se apartan de Dios, la oscuridad es más profunda. Y por eso las obras de la oscuridad son más escandalosas. Y no va a parar, esa oscuridad va a ir en aumento, hasta que el día de Cristo ilumine esa maldad y juzgue todas las cosas. Así como un ciego natural, por ejemplo, tiene dificultades para moverse, para trasladarse, un ciego espiritual también. Un ciego espiritual no puede andar en la vida bien. Se mete en problemas a cada rato, ya se ofendió con aquel, ya ofendió al otro aquel, ya robó por acá, ya defraudó por allá, quiere ir para allá y se le cierran las puertas. Un caos. No se puede mover en la vida bien. Ha conocido personas que tropiezan no sé cuántas veces con la misma piedra. Sí, me explico. Es decir, que cometen el mismo error. Y sobre todo, dicen: ¿otra vez regresaste con aquel? Ya troné al novio, dice por ahí la chica, ¿no? Porque me engañó, que no sé qué, y ya no lo quiero, y ya al rato el novio viene y le dora la píldora, dijeron por ahí, le habla al oído bonito y le cierra los ojos y le enseña el bíceps, y la chica: es que es el amor de mi vida. Y luego le platica a la prima, a la amiga, y que ya regresé con aquel. Ay, amiga, ¿cómo haces eso? Pero mira lo que te hizo. No, pero es que él ya va a cambiar. Ya va a cambiar. Y así otra vez, y así. Y luego se casa con ese. Y dice: ¿cómo te...? Y la misma piedra. Eso es ceguera. Una persona ciega naturalmente tiene problemas de orientación, no sabe para dónde va.
Una persona ciega dice, oye, ¿el bulevar para dónde está? ¿No? Y él dice, no, mira, volteate, mira, ahí derecho. Alguien lo orienta y le dice, te vas derecho, ¿no? Igual la gente sin Cristo, oye, ¿y la vida de qué se trata? ¿Y qué sentido tiene la vida? ¿Y el dinero? No, aquí en este mundo hay que venir para hacer lana, ¿verdad? Y pues ¿para qué pierdo tiempo con una si puedo tener muchas? Dice. O sea, desorientados totalmente la gente sin Cristo, sin sentido. Y en sentido contrario, siendo imprudentes, metiéndose donde no se debe meter, ¿sí o no? ¿A cuántos el Señor lo sacó de esa? Amén. Así como la gente, ¿verdad?, ciega, naturalmente tiene acceso a la información, es decir, está limitada la información que puede acceder, solamente la que está adaptada, ¿verdad?, hoy en día a sistema braille y todo eso, pero no puede navegar en internet así y leerse un artículo como usted y yo no lo leemos. Tiene que escuchar cosas que alguien le diga, ¿verdad? Es decir, no es autosuficiente para buscar alimento para su mente y su alma. En el ciego espiritual lo mismo. Va a la Biblia, no entiende nada. Dice, ay no, qué aburrido, puros nombres, ¿no? Empieza a leer el Evangelio de Mateo y dice, hijo no sé de quién, hijo de no sé quién. Ay, ¿no? Apenas si yo sé de quién soy hijo, ¿no? Y luego va al Génesis y que en el primer día de los cielos, y ay, qué aburrido. O sea, ciegos, no pueden ver, no pueden acceder a la información, están limitados, están ciegos. Y le digo esto como anécdota, porque cuando antes de convertirme yo, así una tía me regaló una Biblia, y un día así en mi desorientación y desesperación, por curiosidad dije, wow, a ver, esta es esa Biblia. Y la agarré y la abrí, y así como le platiqué ahorita. Hijo de no sé. A ver, bueno, desde el principio, ¿no? Génesis. El primer día Dios, ay, eso a mí qué me importa, ¿no? La cerré y hasta que el Señor me abrió los ojos, cuando me convertí, la volví a abrir y dije, wow, ¿qué había aquí? Qué torpe y ciego estuve. Pero Dios hizo su obra, ¿verdad?, como la hizo en usted. Por ejemplo, un ciego naturalmente no puede prepararse todos los alimentos que él quisiera por sí solos, como cuando usted llega y le guisa a su esposa una lasaña. Ay, sí. Que le guisa a usted a su esposa, digo. No creo que no me entendió, ¿verdad? No, el ciego se hace lo básico, ¿no? Pero igual, el ciego espiritual no se puede alimentar espiritualmente. No sabe cómo, no sabe dónde, no sabe qué. Anda buscando por aquí, por allá. Y etcétera. Así que la analogía es muy exacta de las limitaciones de la ceguera natural con la ceguera espiritual, de las limitaciones que ambos tienen. Y este hombre que llegó ante Jesús estaba desesperado por ser ciego seguramente. Así que este hombre probablemente era pobre o vivía de la caridad, porque una persona ciega espiritualmente es pobre. No tiene a Cristo, que es las riquezas de Dios, los tesoros de Dios. Es el único que nos puede hacer ricos espiritualmente, es el Señor Jesús. Una persona ciega es pobre espiritualmente, por eso no puede perdonar, no tiene con qué. Por eso no puede bendecir, ¿cómo? Por eso no puede ser generoso, porque dice, no, pues si yo doy es porque espero algo a cambio, ¿no? Esa es la lógica humana del corazón codicioso. Una persona ciega espiritualmente es pobre. Está condicionada, está destinada a vivir en la pobreza y miseria espiritual. Así que así era la condición de aquel hombre ciego, y esa es la condición de las personas ciegas espiritualmente, que están sin la luz de Cristo iluminando su entendimiento y corazones. Regresamos a nuestro texto de Marcos, por favor. Entonces dice, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Así que le llevan al ciego y le ruegan que lo sane, y Jesús
Acto seguido, le tomó de la mano al ciego. Fíjese. No le dijo, hazte para allá, ahí, ponte. No. Jesús se acercó a él y le tomó de la mano. Eso es altamente significativo. Le tomó de la mano al ciego. Y para sacarlo de la aldea y empezar a sanarlo. Así que vemos aquí esta forma ciertamente un poco extraña del Señor de actuar. Lo agarra la mano, lo aísla, ¿verdad? Lo saca de la aldea y le escupe en la cara. ¿Sí o no es extraño? Bueno. Pero debemos examinar cuidadosamente los movimientos y las palabras del Señor, ya que en este tipo de situaciones el Señor Jesús no hacía nada sin sentido. Y estoy convencido de que el Señor hacía todo intencionalmente para dar lecciones espirituales, principalmente a sus discípulos. Los discípulos tenían muchas cosas que aprender, porque eran ¿qué? Le di la respuesta en la pregunta. Discípulos. ¿Sí o no? Así como, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? Así pasa. Los discípulos tenían muchas cosas que aprender porque eran discípulos. Discípulos. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Creo que hay pocos, pero con eso nos vamos. Tenemos muchas cosas que aprender. Venimos a aprender, ¿sí o no? Del Señor. Así que Él hacía todo intencionalmente, principalmente para el beneficio espiritual de sus discípulos. Así que lo primero es toma de la mano al ciego, ¿verdad? Y ahí, imagínense a los discípulos observando los movimientos del Señor. Y le llevan al ciego, le ruegan, Señor, sánalo, por favor, te rogamos, mira. Tal vez le explicaron la situación de ese hombre, no lo sé, no lo relata la Biblia. Pero algo le dijeron en ese ruego, que no se documentó. Y los discípulos escuchando y viendo a ver qué iba a hacer el Señor. Y de repente el Señor, después de escuchar, juzga la situación y le agarra la mano al ciego. Y los discípulos, observando los movimientos del Señor, a ver qué va a hacer el Señor. Así que podemos decir que con ese acto Jesús le estaba diciendo al ciego, yo tengo en mis manos tu situación, tranquilo. Ese ciego obviamente no esperaba tal vez que Jesús le tomara la mano. Es probable que cuando Jesús le tomó la mano haya brincado. Pero en ese acto Jesús le estaba diciendo al ciego y a sus discípulos también que él tenía esa situación en sus manos y que verían la gloria de Dios. Porque cuando Jesús toma en sus manos tu situación y la mía, es porque vamos a ver su gloria. ¿Cuántos tienen situaciones que están en las manos del Señor? Levanta su mano. ¿Cuántos? Todos. Vamos a ver la gloria del Señor, al Señor actuando a nuestro favor. No lo dude. Jesús respondió el ruego de aquellas personas, porque Él no es indiferente a nuestra necesidad. Él la toma en sus manos y Él nunca nos va a dejar en visto. Nunca, ¿verdad? Nunca. Él no apaga las palomitas de color en el WhatsApp. Para que me entienda. Siempre responde. A veces va a ser no. ¿Verdad? Y es como que no, creo que no entendiste, Señor. Y le vuelves a reenviar, ¿no? Y vuelve a contestar el Señor, no. A ver, lo voy a escribir de otra forma. Y otra vez, y las palomitas azules, ¡ping! Y el Señor, no. Y hasta quién sabe cuántos no, a veces entendemos. O a veces a la primera es, ahí te va. Y responde el Señor. Pero siempre responde, nunca nos dejan visto el Señor. ¿Lo cree? Jamás dejarán visto una situación que llevamos a su presencia con súplica y ruego. Al tomar la mano de aquel ciego le estaba diciendo, ahora tu situación está en mis manos, tranquilo. Así que le sacó, dice, fuera de la aldea. Tomó de la mano y dijo, vente. Y se lo llevó, ¿verdad? Por lo menos la Biblia
No dice que se lo llevó todo el tiempo agarrado de la mano, pero tampoco dice que lo soltó. Entonces podemos pensar que se lo llevó agarrado de la mano. Necesitaba guianza ese ciego, ¿sí o no? Así que no sabemos exactamente por qué Jesús decidió sacarlo de la aldea, pero hay algunas razones. Al menos yo pensé en 2 razones por las cuales pienso que Jesús pudo haberlo aislado de la gente de la aldea donde fue, de Betsaida. Y una es tal vez porque Jesús quería deshacerse de los curiosos y morbosos. Es como, a ver, yo sé que aquí hay mucha gente, no aquí en el caso de oración, Jesús está diciendo, hay mucha gente morbosa que nada más está viendo, ocupando la necesidad ajena para hacer escarnio. ¿Saben qué? Ahí se ven. Yo no me voy a prestar a eso. Y eso es lo que pasa cuando alguien quiere hacer show con Jesús. El Señor dice, ahí nos vemos. Yo no me presto para esas payasadas, para ese tipo de burlas, de espectáculos sin sentido. Y el Señor muchas veces abandona iglesias porque están en eso. Y si el Señor abandona iglesias, ¿quién es el que obra esas maravillas? Ahí se lo dejo de tarea. Así que probablemente el Señor Jesús quería deshacerse de los morbosos, de los curiosos, ¿verdad? De aquellos que no estaban ahí porque querían ver de verdad, para hacer un juicio justo, a decir, de verdad, ¿será Él el Hijo de Dios? ¿Será el Mesías prometido? Porque yo escuché que está escrito que cuando el Mesías viniera, los ciegos verían y los cojos andarían. Es una profecía. Y yo quiero ver, porque si Él sana ese ciego, Él es. Es probable que en esa aldea había muy pocos de esos que juzgaban así las cosas. Como ya le platicaba en otras ocasiones, un amigo que se convirtió después de que yo me convertí, él me dijo una vez, oye, ¿sí es cierto eso de que Cristo te da paz? O sea, fíjese, lo que andaba buscando él en su necesidad era paz. Vio que yo empecé a vivir en paz y él vio lo que el Señor hizo en mí, y cuando vio eso dijo, ¿de verdad es eso de que sientes paz? Yo le dije, sí, y se convirtió. Porque escuchó eso de que Dios te da paz al corazón, al alma. Él estaba atormentado, hizo su juicio sincero al ver la obra de Cristo en mi vida, y él se convierte, rinde su vida a Cristo. Bueno, es probable que en esa aldea no había de esos, había muchos morbosos nada más. Y entonces Jesús, pues con eso dice, no, ahí nos vemos, vente para acá. Es una probabilidad, no quiere decir que así es, así fue. Y la otra cosa es que Jesús quería aislarlo, a este ciego, temporalmente de todo ruido social, de toda la gente que le estuviera ahí diciendo cosas, etcétera, para someterlo a un proceso de sanidad. Y fíjese, eso Dios lo hace a menudo cuando quiere sanar a alguien, te aísla, porque quiere tratar contigo en soledad, en aislamiento. ¿Qué hizo Dios con Moisés, por ejemplo? Antes de que lo llamara para ser el libertador de Israel, lo mandó al desierto. ¿Qué hizo Jesús antes de empezar su ministerio? ¿Cuántos días estuvo en el desierto? 40 días. A menudo Dios, cuando quiere preparar a alguien y quiere sanar a alguien, obviamente eso no aplica en Jesús, pero en Moisés sí. Cuando quiere sanar a alguien, muchas veces te aísla de todo ruido social, de toda influencia que sabe que no te va a bendecir. ¿Para qué? Para empezar un proceso de sanidad en tu vida. Ay, dice por ahí algún joven que llega, ¿no? O no tan joven. Empecé a ir a la iglesia y me tronó mi novia. ¡Qué dolor! ¿No? Probablemente Dios te quiere solo. ¿No? Me convertí y perdí el trabajo. Tal vez Dios te quería sacar de ese ambiente que te iba a hacer de piedra de tropiezo para tu caminar en Cristo.
Cosas así que a veces Dios hace, que a primera vista no tiene mucho sentido, pero que eventualmente Él nos muestra por qué razón hace las cosas. Pero entonces sigue diciendo que lo saca de la aldea, lo lleva para afuera de la aldea y escupe en sus ojos y puso sus manos encima. No fue la única vez, hermanos, que Jesús utilizó la saliva para realizar una sanidad. Ya hubo por lo menos otro evento en donde Jesús hizo lodo con barro y saliva y se lo untó en los ojos a un ciego, y luego le fue y le pidió que se lavara y el hombre recibió la vista. Pero no fue la única ocasión en que Jesús usó la saliva para realizar una sanidad. Sin embargo, en esta ocasión parece que el Señor escupió directamente en su rostro. Por lo menos eso nos deja ver el texto. Escupió en la cara del ciego. Obviamente, hacia los ojos, me imagino. Pero hay quienes piensan que Jesús utilizó la saliva, su saliva, debido a que en aquellos días se pensaba que la saliva tenía elementos curativos. Hay quienes piensan eso. Sin embargo, no hay evidencia de que al menos en la cultura judía se pensara eso. Lo que sí hay evidencia bíblica es de que la saliva, particularmente un escupitajo, se consideraba una ofensa. Era algo ofensivo. Más o menos como hoy en nuestro día. En Job 39 dice así: y ahora yo soy objeto de su burla, decía Job, y me sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí, y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. ¿No? Porque Dios desató su cuerda, me afligió, por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. Así que en la cultura judía, escupir en la cara era una ofensa, era una humillación, era una falta de respeto y de deshonra. Sin embargo, aquí estaba Jesús utilizando este acto simbólico de escupir, o sea, no propiamente la saliva, sino el acto simbólico de escupir en el rostro del ciego para comenzar una restauración en aquel hombre ciego. No le estaba faltando el respeto, pero ciertamente algo extraño, y que tal vez el ciego a primera impresión y los que estaban con él pudieron haber dicho: ¿qué está haciendo, Señor? ¿Por qué lo estás escupiendo? Eso es una ofensa, ¿no? Pero espérame tantito. Así, pero ¿sabe qué? En ocasiones los métodos divinos de sanidad van a salir de lo convencional o de lo socialmente aceptado. A veces los métodos de sanidad divina a veces van a salir de lo convencional o socialmente aceptado. En ocasiones los métodos divinos de sanidad pueden ser contraintuitivos o fuera de la lógica humana. Por ejemplo, Segunda de Corintios 2:10. ¿Me pueden apoyar, por favor? Segunda de Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, la debilidad es una herramienta que Dios usa para fortalecernos. Eso es contraintuitivo y fuera de la lógica, rompe con la lógica humana. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es decir, cuando me enfermo, podemos aplicarlo, ahí Dios me habla. Es decir, me fortalezco en mi interior cuando he pasado por alguna enfermedad. Y ahí Dios sana mi alma. Mi cuerpo se enferma, pero mi alma sana. A veces pasa. ¿Sí o no? O la debilidad financiera, ¿verdad? A veces Dios somete a personas, a siervos, a discípulos, a una debilidad financiera. Les cuesta, no encuentran trabajo, y están así como Elías, alimentado por cuervos, o así como el pueblo de Israel, con el puro maná diario, por la N cantidad de tiempo, y están en debilidad financiera. Probablemente esa debilidad Dios la está usando para sanar un corazón codicioso.
¿Me explico? A veces, y la gente dice, oye, yo no, que muy cristiano, y mira, apenas si para el gasto te sale, se burlan como se burlaban de Job. Por eso digo que a veces los métodos de sanidad divinos rompen con lo convencional. No, pues métete a vender algo, fayuca, los tiempos de la fayuca, o sea, algo no tan derecho, ¿no? Igual y de ahí sales. O sea, yo creo que tu Dios te va a entender, ¿no? ¿Sí o no? O sea, ¿qué tiene de malo que trabajes de DJ en un antro? Esa fue una anécdota también de un amigo que se convirtió, él era DJ, se convierte, vamos, empezó a acercar a la iglesia, y un día me llega y me dice, oye, me ofreció ser DJ de un antro muy famoso en ese tiempo, muy inmoral. Le dije, ¿cómo crees? Eso no es el plan de Dios, eso no viene de Dios. O sea, era muy evidente, pero él dudó, ¿no? No, pero es que eso es lo que yo sé hacer. Y me están ofreciendo una buena lana. No, pero no importa lo que te ofrezcan, eso no es de Dios. ¿Cómo crees? Y menos a ti, de donde Dios te está sacando. Terminó mal por andar ahí queriendo salir de su debilidad financiera, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado porque probablemente situaciones en nuestra vida Dios les está usando para sanarnos. Dios a veces permite que heridas se abran en nuestro corazón, en nuestra vida, para meterse más profundo, a sanar otras heridas más profundas. O sea, ¿cómo me vas a sanar abriéndome más, lastimándome más? No quiere decir que Dios lastima a nadie, pero para que usted me entienda. Es como si hay que operar a alguien y sacarle una piedra del riñón, hay que abrirle la piel para poder entrar hasta donde está el problema. Así que, oye, imagínense que le dijera a alguien al doctor, oye, doctor, ¿cómo va a sacar la piel del riñón y me tiene que abrir aquí? O sea, no, hágalo de otra forma. El doctor le diría, mire, anestésienlo por favor, de volada ya, se calle. No sabe lo que dice, está delirando. Nadie dice eso, ¿no? Bueno, salvo los que van con los chamanes y quieren que le saque la piedra así. No vaya con eso, por favor, se va a maldecir. Repréndalos, todos esos brujos. Así que Dios a veces permite que heridas en nuestra vida surjan, pasen, se abran, sucedan, para meterse más profundo. Y en ese momento no entendemos. Ay, pero ¿por qué me aíslas, Señor? ¿Por qué me sacas de este lugar? ¿Por qué me escupes? ¿No? El ciego que lo escupió el Señor, ¿por qué me está escupiendo, Jesús? Pudo haber pensado, ¿se está burlando de mí? ¿Me está humillando? Pero ahí no había terminado Jesús. Era el comienzo. Y a veces pensamos, ¿por qué estoy así en esta situación? ¿Dios está humillándome? ¿Si acaso Dios quiere que yo sea la vergüenza de otros? Pero Dios usa el dolor muchas veces para sanar, hermanos. Repito, Dios muchas veces va a usar el dolor en su vida y en la mía para sanarnos. Como ya le dije, ¿qué pudo pensar aquel hombre al sentir que Jesús le escupió en la cara? Acuérdense, él estaba ciego y no entendía nada. Y Jesús no dijo, ahí te va, voy a escupirte, tú tranquilo. No, Jesús, a ver. Y empezó. Imagínense el ciego, ¿verdad? ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Qué cree que pudo haber pensado Jesús? O cree que no se pudo haber pensado, como él dije, que estaba burlando de él, que lo estaba humillando. Imagínense qué pudieron haber pensado la gente que estaba viendo a Jesús actuando así, sus discípulos. Señor, ¿qué estás haciendo? Como a veces cuando vemos casos de que Dios está metiendo a alguien en una disciplina o en algo, en un tratamiento, y decimos, ay Señor, ¿qué está pasando?
¿no? Como discípulos de Jesús que, ay Señor, ayúdale, ¿no? Ayúdale porque está teniendo dura. No entiendo, Señor, por qué lo estás sometiendo a esa prueba, pero ayúdalo o ayúdala. Así los discípulos, Señor, no sé qué estás haciendo, pero apúrate. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué viene después? Ahí, bueno, imagínense, ¿no? A veces hay cosas que Jesús hace que no vamos a entender en nuestra vida y que nos puede llevar a pensar mal, pero ahí es donde el corazón del creyente, el corazón del discípulo debe aprender a confiar que no es así, sino que está en las manos más bondadosas y compasivas que existen, y entonces esperar pacientemente en los resultados. ¿Me explico? Cuando estemos en situaciones que no entendemos, en las que Dios nos ha metido, no pensemos mal del Señor, sino esperemos pacientemente, confiando en las manos de quien estamos, esperando los resultados. Pero somos a veces muy impacientes. No nos gusta, y a nadie le gusta definitivamente, estar sometido en tiempos aflictivos, de dolor, de confusión, cuando Dios está ajustando los corazones. Pero Dios lo va a hacer, no nos va a pedir permiso. Usted es discípulo. ¿Cuántos discípulos hay aquí? A ver si ya despertaron. Eso. Bueno, si usted es discípulo, esto es parte del discipulado de Jesús. ¿Sí lo cree? Jesús trata nuestros asuntos personalmente. Él no manda a hacer nada. En un sentido. Él trata con nosotros personalmente. O usa sus medios, obviamente. Si necesitamos sanidad, ¿qué cree que va a hacer Jesús? Él nos va a sanar. Si Él considera que necesitamos disciplina, ¿qué cree que va a hacer Jesús? Nos va a disciplinar. Si Jesús considera que necesitamos aprender una lección, ¿qué cree que va a hacer el Señor? Nos las va a enseñar, aunque sea complicado el proceso. Acuérdense, no tenemos un Dios a nuestro antojo. Él es Dios, todopoderoso y soberano. Así que Jesús consideró que aquel hombre necesitaba ser apartado de la gente, ser tratado por él de esa manera y usar ese método, aunque un tanto extraño. Jesús sabía que lo edificaría a él y a los demás al final. Es como si le estuviese diciendo Jesús: tú necesitas restaurar tu vista, así que dame la mano, ven conmigo, necesito apartarte de toda esta gente, pasarte por un proceso donde vas a ver cómo te restauro. ¿Y qué hizo el ciego? Es de destacar esto: el ciego no le soltó la mano a Jesús, no dijo: nada, ¿de dónde me llevas? O eso dice su Biblia. Jesús le tomó de la mano y ahí fue el ciego con él. ¿Verdad? Es como si y soportó el ciego tomado de la mano de Jesús todo el camino, hasta donde Jesús paró y dijo: aquí, y empezó. Así que no se suelte de la mano del Señor. Si usted se suelta de la mano del Señor, su sanidad queda en stand-by. Y no solo queda en stand-by, se va a empeorar. Y eventualmente el Señor va a volver a venir por usted y va a decir: dame la mano de nuevo. Y así, porque Dios nos ama y es compasivo. Pero este ciego dijo: no, es mi oportunidad, yo voy a recibir la vista, yo lo creo. Y ahí se fue agarrado de la mano y Jesús: no me sueltes. Y el ciego: no. Y imagínense ese hombre, a lo mejor nervioso, temblando, sudando, no sé, pero agarrado de la mano de Jesús a pesar de todos los obstáculos. ¿Verdad? ¿Usted cree que le costó trabajo caminar hasta donde Jesús lo arrastró? Y que hubo obstáculos. Claro que hubo obstáculos, pero se tropezaba, pero agarrado de la mano de Jesús. Y si había un hoyo, Jesús le decía: por acá, ¿no? Y el ciego no se iba al hoyo. Y cualquier cosa, peligro, Jesús lo guiaba.
Pero obstáculos había, él tenía que caminar con sus propias piernas, no lo cargó Jesús. Así que ahí estaba Jesús frente a aquel hombre. Dice que escupiendo en sus ojos le puso las manos encima. Ahí estaba Jesús frente a aquel hombre en su miseria. Y Jesús lo sujetó a ese hombre como diciéndole: aquí estoy para ti. No dice cómo lo sujetó, pero pensemos que lo tomó de los hombros, ¿verdad? Para verle directo al rostro. Y esa sujeción de Jesús le dijo: aquí estoy para ti. Es como si le estuviera diciendo: aquí estoy para ti. Confía, no te muevas. No te vayas de aquí, déjame obrar. Y ahí estaba Jesús delante de aquel hombre miserable, esperando con ansias lo que Jesús iba a hacer. ¿Usted cómo espera lo que Jesús está haciendo en su vida? ¿Con expectativas, con emoción, con cierto nerviosismo? ¿O como, ay, ya Señor, apúrate? Con ingratitud y desespero. Creo que el corazón correcto, mientras esperamos lo que Dios hace en nosotros, si nos está sanando o metiendo un proceso de sanidad, es esperar con un corazón expectante, confiando en que estamos en las manos más seguras, confiables, en las manos de Jesús, y que está frente a nosotros diciéndonos: aquí estoy, no te muevas, no te vayas. He venido a sanarte. Déjame obrar en ti. Déjame obrar. No te desesperes. Puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, el ciego: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. O sea, comenzó a ver algo. De no ver nada, empezó a ver que como imagínenselo, ¿no? Una especie de manchas que se movían. Ahora, esto nos deja ver que probablemente este hombre no era ciego de nacimiento, él quedó ciego por alguna causa, no desconocemos. Pero obviamente él sabía que los árboles cómo eran, etcétera, ¿no? Entonces decía: ahora veo como si los árboles caminaran, pero sé que son personas. Entonces veo borroso. No distingo entre un árbol y un hombre, veo borroso. Logro ver, Señor, pero veo borroso, no veo claro. Eso es lo que le estaba diciendo el ciego, en otras palabras. Pero es muy interesante esta respuesta y sumamente intrigante, no sé si para usted, para mí sí. El por qué Jesús lo estaba haciendo de esa manera. ¿Acaso, pregunto, acaso le había fallado el poder a Jesús para sanarlo plenamente en el primer acto? Es como, ay, como que no le metí power, ¿no? Ay, no me salió bien el truco. A ver, ¿qué ves? ¿No? ¿Acaso era así como algunos detractores del Señor lo plantean? ¿Acaso Jesús estaba jugando con las emociones de aquel hombre? Como, a ver, ¿qué ves? ¿Ya ves? Sí, un poquito, ¿no? O sea, no, para nada. Ni le faltó poder al Señor, ni estaba jugando con las emociones y la mente del enfermo. No. Fíjese, acuérdese que le dije que el actuar de Jesús siempre era intencional. Este es el único milagro en el que Jesús lo hizo de esta forma, así. Vamos a déjenme plantearlo así, como en 2 etapas, ¿no? Así, o de esta manera particular, en donde parece que, ay, como que Jesús le faltó poder, ¿no? Alguien sin entendimiento podría llegar a esa conclusión, como que no le faltó orar más, el ayuno, ¿no? Así como algunos cristianos, así, me faltó un día de ayuno, por eso no se dio eso. Ajá, entonces Dios está condicionado a nuestro ayuno para obrar, ¿no? Bueno, me faltaron 10 minutos de oración porque así estuve de sacarme la lotería por un número. Si hubiese orado 10 minutos más, el poder de Dios, eso no es así. Así que a Jesús no le faltó poder.
Recuerde que todo lo hacía para el aprovechamiento espiritual de los discípulos. Ahí estaban los discípulos viendo eso. Así que para entender un poco mejor el actuar del Señor necesitamos analizarlo a la luz del contexto inmediato y posterior. Mire, en los versículos anteriores que ya estudiamos, Jesús le reprochó a sus discípulos su incredulidad y su falta de entendimiento respecto a quién era Él. ¿Verdad? Nada más solo para recordar, en el verso 17 del mismo texto de Marcos, mismo capítulo, verso 17, y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no discuten porque no tienen pan? ¿No entienden ni comprenden? ¿Aún tienen endurecido su corazón? ¿Tienen ojos y no ven? ¿Y oídos y no oís y no recordáis? O sea, Jesús los reprende, les reprocha su ceguera espiritual. Y en el contexto posterior, es decir, en los versos siguientes que vamos a estudiar la semana que entra probablemente, Jesús le pregunta a los discípulos quién creían. O sea, después del milagro, o sea, lo que Jesús lo reprende es antes del milagro del ciego. Viene el milagro del ciego, sana a Jesús al ciego de esta forma que estamos estudiando, y luego se va con sus discípulos y más adelante el Señor les pregunta: ¿ustedes quién dicen que soy yo? ¿Qué dice la gente que soy? ¿Y ustedes qué creen que soy? Y es donde Pedro le responde: tú eres el Cristo. Ah, ya ves mejor, Pedro, ¿verdad? En la barca, cuando peleaban por el pan, como que no veían con claridad. O sea, sí decían: no, pues Él tiene poder. Por algo dejamos todo y lo seguimos. Como Él nadie ha hablado. Él es un profeta, un maestro. No, eso es evidente. Pero necesitaban un segundo toque de Jesús para que pudieran entender con claridad o con más claridad quién era Jesús. Y Pedro, por revelación divina, dice: tú eres el Cristo. Hay cosas que a primera vista no vamos a distinguir, amados hermanos. No vamos a distinguir con claridad, pero en su tiempo Jesús nos va a hacer entender y ver todo con más claridad. Estoy de acuerdo en que la vida, o más bien estoy convencido, no de acuerdo, en que la vida del verdadero discípulo es así. El verdadero discípulo va de revelación en revelación, de gloria en gloria. Como Pablo oraba por los Efesios, en Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando ¿qué? Los ojos de vuestro entendimiento. Pablo oraba por la iglesia, es decir, yo oro para que Dios les dé espíritu de revelación, es decir, que ustedes vayan entendiendo cada vez más claramente quién es Jesús. Porque cuando uno se convierte, dice: Jesús, el Salvador, es el Hijo de Dios, el que me puede sacar de todos mis problemas. ¿Sí o no? ¿Está mal pensar así? No. Pero vamos caminando en nuestro camino de discipulado y vemos que Dios no nos saca a veces de todos nuestros problemas, sino que a veces nos metemos en más. Y dice: bueno, no que me iba a sacar de todos mis problemas. Y empieza una crisis del discípulo a veces. Dice: no, pues es que a mí me dijeron que pues 3 años soltería y luego casorio, ¿no? Y ya llevo 5. Me dijeron que si yo era fiel con Dios y yo diezmaba, no que aquí, que le dijeron a alguien, pues Dios me iba a prosperar al 100 por 1. Y pues no me ha ido muy bien. Cosas que no entendemos, pero que si permanecemos fieles, tomados de la mano de Jesús, eventualmente vamos a ir entendiendo por qué Dios permite cosas, por qué Dios nos somete a situaciones para tratarnos, para sanarnos. La vida del discípulo es una vida de progreso espiritual, es decir, la revelación de Cristo no es un evento único, sino que es un camino continuo donde el creyente pasa de un entendimiento básico a una comprensión cada vez más profunda y espiritual, donde su corazón y su mente van siendo transformados.
La vida del discípulo es de progreso, de revelación tras revelación. A veces Dios te deja sin nada o con lo mínimo, vamos, para el sustento, para demostrarte que lo único que en realidad debes valorar y tener en la vida es tu relación con Él. Esa enseñanza no te la enseña en ningún lado más que en la presencia de Dios. Es que me di cuenta que lo único que tengo es al Señor. Gloria a Dios. Me di cuenta, ¿no? El discípulo va de entendimiento en entendimiento. La vida del discípulo es una vida de propósito, porque la revelación que nos es dada cada vez con mayor claridad es para que podamos vivir con mayor fidelidad al Señor. No es para jactancia, es para que podamos vivir con mayor fidelidad al Señor. Este progreso del discípulo lo vemos en la vida de los apóstoles, quienes pasaron de ver a Jesús como un maestro y profeta a reconocerle como el Hijo de Dios. Hay un abismo de diferencia. Jesús era un maestro y un profeta, ¿qué dice usted? Sí. Pero no solo era eso, Él era el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Único. Así que los discípulos, como el ciego, ya habían recibido su primer toque del discipulado, ¿verdad? Para ellos Jesús era alguien singular, alguien que había mostrado su poder y autoridad sobre el mundo físico y espiritual, ¿verdad? Sobre el mundo físico cuando sometía el mar y todo eso, y sanaba ciegos, y su poder espiritual al liberar endemoniados, al hablar con la autoridad espiritual. Sin embargo, los ojos espirituales de los discípulos aún le veían borroso, pero que eventualmente ellos, por su permanencia en el discipulado, ellos llegarían a ver con claridad quién era Jesús. Ellos tenían hasta ese momento una perspectiva muy terrenal del ministerio de Jesús, pero más tarde sus ojos serían abiertos completamente para ver con claridad la realidad del ministerio de Jesús. Mire, a veces nuestra perspectiva como cristianos de la iglesia es muy terrenal. Queremos ser, no nosotros, sino los cristianos. Los cristianos quieren tener su iglesia sea la más bonita, que tenga el grupo de alabanza más espectacular para alcanzar a los perdidos, con buenas intenciones, no vamos a pensar en malas. ¿Esos enfoques son terrenales o espirituales? Son muy terrenales. ¿Malos? No necesariamente. Querer tener un equipo de alabanza así y tener una iglesia bonita no es malo, pero pensar que así vamos a alcanzar a los perdidos es un error. Que por eso la gente se va a convertir a Cristo es un error. Mire, yo conozco una persona que una vez le mostré un testimonio de un rapero muy antiguo, de que yo era fan, y se convirtió a Cristo. Y esa persona yo le dije, oye, fíjate que fulano de tal. ¿Cómo? Se convirtió. Sí, y se impactó, ¿no?, del testimonio, pero no se convirtió. Esa persona, aunque le di el testimonio de ese rapero que nos admirábamos los dos, no se convirtió. Porque no es quien se convierte, Daddy Yankee o Michael Jackson, ya no va, pero cualquier figura pública muy famosa y viene a tu iglesia, ay, así los perdidos van a llegar. No es cierto. ¿Cómo van a llegar los perdidos a las iglesias? Porque una iglesia salga y se comprometa a evangelizar afuera y se comprometa a amar adentro también, a mantener la unidad, a abrazar al que entra por primera vez y decirle, bienvenido, Cristo te ama, siéntate, escucha, recibe la palabra de Dios, ¿qué necesidad tienes? Podemos orar por ti. Y hablo de una iglesia, no del liderazgo. También los líderes, pero la iglesia también. Y de esa manera los perdidos van a llegar y van a salvarse. Así que ellos tenían una perspectiva muy terrenal del ministerio de Jesús. Ellos creían que Jesús iba a ser el superpolítico, que iba a gobernar en Israel, etcétera. Pero estaban equivocados.
hasta que lo entendieron más tarde. Ellos habían visto lo suficiente para dejar todo para seguir a Jesús, para ser discípulos, pero no veían con claridad hasta ese momento lo que implicaba ser un discípulo de Jesús. Y eso nos pasa a todos los discípulos. Nos convertimos y empezamos un camino de discipulado. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Otra vez pregunto. Ya subieron. Ya. Se convirtieron algunos ahorita en la predicación. Bien. ¿Verdad? Nos convertimos a Cristo, empezamos a seguir al Señor y la cosa a veces se empieza a poner difícil. Y decimos, ay, ¿qué está pasando? Bienvenido al camino del discipulado. Bienvenido al camino del discipulado. Es como si usted hoy y yo nos hubiéramos imaginemos que aquí llegaran cruceros, ¿verdad? Cruceros, esos hoteles flotantes, vamos. Y llegan un día soleado, bonito, y dice, pásenle, bienvenidos todos a bordo. Y todos, gratis, y de verdad gratis, vámonos mujer, deja a los niños con la suegra, no, vámonos, súbete. Y el día bonito, cualquier persona que sabe que el mar es impredecible, sabe que el día en que se subió no es una regla de que se va a comportar el tiempo durante toda la travesía. No. Podrá estar muy bonito el día en que se subió y subirse uno muy emocionado, y más adelante, al otro día, al tercer día, al cuarto día, no sé, entra un tormentón y uno va a querer bajarse de ese barco. Ay, Dios mío, he hecho una lancha o algo, bájame de esto. ¿No? Así es el discipulado más o menos. Muchas veces nos vamos a querer bajar, tirar del barco, pero ¿sabe qué? Como el ciego, no se suelte de la mano de Jesús, no se tire del barco. Permanezca. La tormenta pasará, porque el Señor tiene el control de todo. Eso sí, el capitán garantiza que el barco no se hunde. ¿Cómo ve? ¿Cuántos dicen amén? Así que me atrevo a pensar que este milagro de sanidad que estamos examinando hoy quedó grabado en las mentes de los discípulos, y que su significado o aplicación espiritual lo llegaron a entender más adelante. O tal vez el mismo Señor se los explicó, no lo sabemos. Incluso me atrevo a pensar que el mismo Señor lo pudo haber usado, ese milagro, para ilustrar a sus discípulos de que hay verdades o eventos divinos en nuestras vidas que permanecerán semivelados y que no entenderemos a primera vista, sino hasta que Jesús abra nuestros ojos completamente y podamos ver entonces con toda claridad como vio este ciego, porque este ciego terminó viendo con claridad. Jesús lo sanó completamente después de que escupió, le volvió a tocar y el hombre recibió la vista completa, restaurada. Así que a Jesús no le faltó poder, simplemente Él decidió hacerlo de esa manera. Como Dios a veces no le falta poder para resolver situaciones en nuestra vida, pero Él a veces las hace por etapas, porque en esas etapas quiere enseñarnos cosas a nosotros y a los que están a nuestro alrededor. Y terminamos, el verso 26 dice, y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Jesús le dice, vete para tu casa, no regreses a la aldea, vete para tu casa. Jesús nunca buscó fama, nunca buscó prestigio, Jesús nunca buscó eso, siempre buscó beneficiar al hombre. Una iglesia sana no debe buscar fama, no debe buscar prestigios, debe buscar beneficiar al pecador, porque eso es lo que Jesús hizo. Ese es Jesús, eso y más es Jesús. Así que si usted está en un tratamiento de Dios, pasando por procesos de sanidad, pueden ser del alma o físicos, hoy el Señor quiere que usted entienda que es un proceso en el que Él, por su soberana voluntad, lo ha decidido someter. Y su compromiso y el mío es no soltarse de la mano del Señor, aunque no entendamos cosas,
aunque sea extraño el proceso en el que el Señor nos meta, no se suelte de la mano del Señor. Él, como con el ciego, está frente a usted y frente a mí diciendo: tranquilo, yo estoy aquí para ti, tengo la situación en mis manos, no te muevas, que yo estoy obrando. ¿Cuántos lo creen? Invito a que se ponga de pie, por favor. Cerremos nuestros ojos delante del Señor. Como yo le dije en el principio, Jesús es compasivo. Él tiene su necesidad y la mía en su mano. Si usted ha rogado al Señor para que Él le resuelva situaciones, le sane del alma o incluso físicamente, si usted ha rogado al Señor por la sanidad de alguien más que usted ama y ha ido al Señor en súplica y ruego, no tenga la menor duda de que el Señor está atendiendo esa necesidad. Pero el Señor nos llama a que lo veamos ahí, Él revelado, actuando, y que muchas veces Él va a hacer cosas que no vamos a entender a primera vista, pero eso no quiere decir que Él no tiene el control y que no está actuando. Más bien nos llama a que confiemos en Él, a que nos depositemos en Él sin reservas, con confianza, sin temor. Porque Jesús nos ama y nos sustenta y nos sostiene cada día. No tenga la menor duda de que el Señor va a responder con claridad. Lo va a llevar a ver las cosas con claridad completa. Pero como aquel ciego, no se suelte de la mano del Señor. No huya de la presencia de Cristo. Quédese frente al Señor, esperando en Él. Y así como aquel ciego, en un momento veía borroso todo, cuando de repente recobró toda su vista, pudo ver a Jesús frente a él cara a cara. Así el Señor, en nuestras situaciones difíciles, se va a revelar a nosotros y le podremos ver a Él detrás de lo que no entendíamos. Dígale al Señor: aquí estoy, y aquí estoy con todo lo que soy y con todas mis situaciones. Tú conoces, Señor, mi necesidad, conoces mis dolores, conoces mis preocupaciones. Yo simplemente hoy me rindo a ti y prometo, Señor, dile al Señor si es lo que tú crees, dile: prometo no moverme de tu presencia. Prometo quedarme quieto. Prometo decirle a mi alma agitada: alma tranquila, estás frente a Jesús, estás en las manos de Jesús, no temas. Te adoramos, Jesús, porque sabemos que tú eres poderoso y fiel para sanarnos, restaurarnos, limpiarnos para tu gloria, Señor. Abre mis ojos,
verdad, Señor. Abre mis ojos, abre mis ojos, Cristo. oh, Abre mis ojos, te pido. yo quiero verte, yo quiero verte, oh, Señor. Abre mis ojos, oh Cristo. Oh, abre, Señor, Abre mis ojos, te pido. yo quiero verte. Dile a él, yo quiero verte y verte alto, y verte alto y exaltado, brillando, Brillando en la luz de tu gloria. derrama, Señor, Derrama tu poder y amor mientras cantamos santo, santo, verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor mientras cantamos santo, 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 santo. yo quiero verte. Amada iglesia, no tenga la menor duda de que el Señor se va a revelar a nosotros en nuestras circunstancias adversas, difíciles, con el propósito de que podamos serle cada día más fieles a Él y que entendamos que Él es más grande de lo que nosotros podemos pensar e imaginar. Denle un aplauso en alabanza al Señor.